El sábado 15 de septiembre del año 1973, en el Estadio El Campín, justo el lugar que tengo atrás mío, llegaron más de 15.000 personas con la esperanza de que en su vida ocurriera un milagro. Personas con algún tipo de discapacidad, sea alguna enfermedad, discapacidad física, alguna limitación, problemas de nacimiento, llegaron hasta este lugar con la esperanza de que una vez ingresaran con su enfermedad y volvieran a salir, ya salieran completamente curadas. Aquí se sentía un ambiente de tristeza mezclado con esperanza, también un ambiente de duda, pero mezclado con fe, así lo podríamos llamar. Y los milagros que estaban a punto de ocurrir en la cancha del estadio ya se habían visto en Medellín, en Cali y en otros países de América Latina como Bolivia, Chile y Perú. Los milagros que iban a presenciar fueron los milagros que paralizaron a Bogotá. Muchas personas llegaron hasta el estadio. Podríamos llamar 15.000 almas esperanzadas. Habían personas con enfermedades terminales, ciegos, sordos, paralíticos, personas que tenían que usar silla de ruedas, personas que desde nacimiento tenían alguna condición especial. Y en un abrir y cerrar de ojos, y lo digo así, no lo digo literal ni como un dicho, no, realmente ellos esperaban que en un parpadeo su vida les mejorara y tuvieran ese milagro que llevaban esperando toda la vida. Y llegaron hasta acá esperando sencillamente eso. En el centro del estadio había una tarima donde se dirigía el evento. Hasta ese lugar, un hombre vestido de la época de ese entonces, podríamos llamarlo de la época moderna, con pantalón de bota ancha, saco, una fina corbata y zapatos de plataforma, se subió a la tarima. Empezó a pronunciar un sermón impecable, de una manera literaria, poética y tal vez llena de un sentimiento de fe, de una manera muy religiosa, que hizo sentir su llegada, y las personas cuando lo vieron simplemente agacharon la cabeza. Entre esos no creyentes estaba Gonzalo Arango. Era el fundador del nadaísmo, que se proponía no dejar ni una fe intacta ni un ídolo en su sitio. Lo que en pocas palabras significa ser completamente ateo y no creer en absolutamente nada. Este hombre pues fue el fundador en ese entonces y era algo muy controversial porque Colombia en ese entonces era un país legalmente constituido, siendo católico, apostólico, y digamos que la religión dominaba todas las leyes, dominaba toda la sociedad. Entonces que una persona viniera a fundar el nadaísmo y empezar a mostrar a la gente que el ateísmo era no creer en absolutamente nada que estaba constituido legalmente, pues era algo bastante controversial. Miren, la historia dice que los nadaístas irrumpieron en un congreso de escritores católicos celebrado en Medellín de 1965 de una manera muy abrupta, donde las personas que estaban reunidas en su congreso compartiendo sus ideales y todo en torno de la fe, llegaron este grupo de personas con sus sermones y también hicieron un acto de rebeldía terrible en ese momento para los católicos, y fue coger las hostias que tenían ellos en una mesa, tirarlas al piso y empezarlas a pisar. Realmente este movimiento ateísta, bueno, estas ideologías estaban pues ya llegando a otros extremos, como el extremo de eso es un acto violento, de pronto no tener respeto por la creencia del otro, y digamos que si tú tenías alguna fe, pues ellos llegaban, te trataban súper mal, y aparte de eso, si tú tenías una Biblia, pues cogían tu Biblia, la botaban, la pisaban y empezaban a hablar cosas tremendas. Entonces, este hombre, Gonzalo Arango, es muy recordado en pues las religiones por haberles dado ahí sí sopa y seco todo el tiempo y tratar de demostrar una nula existencia de un ser supremo. El evento en el estadio había sido convocado meses atrás, era un evento de sanación convocado por el padre Rafael García Herreros, entonces en ese momento era director del Minuto de Dios.
y él pues empezó a contarle a las personas que iba a hacer uno de estos eventos acá para convocar a las personas enfermas y que este acontecimiento iba a ser dirigido por el boliviano Julio César Ruibal. En 1972, la prensa internacional habló del fenómeno Ruibal, o también conocido como el apóstol de los Andes. Este hombre era Julio César Ruibal, un boliviano que a sus 21 años reunió a bastantes creyentes haciendo obras milagrosas, curando sus enfermedades, y por supuesto que alguien vaya y te cure, tú le vas a contar a alguien y ese alguien a otro alguien, y se vuelve una cadena hasta que la gente empieza a acudir a este joven. Él era estudiante de medicina en Estados Unidos y hasta algunas de sus clases llegó una mujer que era capaz de curar a las personas con sus manos, con palabras, con oraciones, y eso a él lo impresionó muchísimo cuando le tocó su turno. Y turno me refiero a que esta mujer lo tocó a él, pero no con las manos, sino como telepáticamente, supongo yo. Resulta que él asistió a uno de estos eventos que hacía esta señora, que pues les iba a enseñar algunos de sus conocimientos a los estudiantes, y en una de esas reuniones vio como a un niño le curó su cráneo, un cráneo que, según lo que entiendo en la historia, estaba un poco hundido de nacimiento y tenía ciertas limitaciones físicas. Entonces él, cuando estaba viendo la curación, lo vio con sus propios ojos, pues sabía que el niño no tenía ninguna capacidad de tener otro estilo de vida diferente a su enfermedad. Cuando él ve ese milagro que está ocurriendo, de repente sintió en su pecho bastante calor y se dio cuenta que en ese momento se estaba curando de una enfermedad pulmonar que lo había perseguido toda su vida, y luego de que sintió como ese ardor, supo que se había curado de inmediato por medio de esta sesión de la señora que estaba mirando. Luego de eso, al siguiente día de presenciar esto, asistió a un grupo de oración, y en ese momento fue la primera vez que él cuenta a las personas que le preguntaban sobre su don de sanador. Él contó que en ese grupo de oración fue la primera vez que sintió que el Espíritu Santo entró en él, y como si un mensaje llegara a su cabeza, entendió que lo que él tenía que venir a hacer a la tierra era curar con sus manos, curar con sus oraciones, y pues asistir a bastantes personas que lo buscaran sin querer algo al cambio, por ejemplo, como cobrar por consulta, por dinero, nada de eso. Luego de esa sesión de oración hizo un ayuno de 40 días donde se entregó a la oración, a aprender sobre pues la Biblia, a entender el mensaje que Dios quería en él, y luego de los 40 días, que lo hizo como lo que nosotros conocemos en la Biblia, cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días, él quiso hacer lo mismo para meditar y encontrar su misión. De esta manera fue que él entendió que tenía un propósito muy grande. Y en 1970 empezó con su trabajo en la tierra y empezó a visitar realmente todos los países a donde los llamaban. Él llegaba y pues su reconocimiento fue a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica. En el centro de la tarima estaba el boliviano narrando todo lo que iba pasando. Dijo: abajo en la tribuna hay una persona que se está sanando de cataratas. Estoy sintiendo que hay una persona que se está curando de trastornos mentales. Narraba desde la tarima, dirigía el evento, veía a las personas que estaban abajo y él solamente le contaba a la gente lo que estaba viendo. Él solamente pronunciaba algún tipo de sermón, además que en el estadio estaban alabanzas del padre García Herreros, canciones, sermones, todo era en torno a la fe, en torno a la esperanza de tener una curación. Y definitivamente cuando esas cosas iban pasando, muletas, sillas de ruedas, aparatos que las personas tenían para poder desplazarse, iban quedando en el piso. Y mucha gente estaba arrodillada en las graderías, en la cancha, dándole gracias a Dios por el milagro. Y digamos que el show de curaciones en cada minuto que pasaba iba siendo bastante grande y dejando asombrados a todos los espectadores. En una crónica que había hecho el escritor y cronista periodista Germán Castro Caicedo, días después la hizo acompañada de fotos, y dentro de esas fotos se veía a Gonzalo Arango, el ateo o nadaísta, como quieran recordarlo. Él también estaba en este lugar, pero no para recibir un milagro. Él venía a desmentir lo que para él era la
manipulación mental que la iglesia le ejercía a los creyentes de la religión, y él quería llegar hasta acá a ver el show, desmentirlo, escribir una crónica súper grande, tal vez, como ya lo había hecho en otros eventos, llegar a pronunciar sus sermones provocando pues que la gente dejara de creer en un Dios, en una iglesia, en algún tipo de culto. Eso era lo que él estaba buscando en ese momento. Él solamente quería decirle a la gente que los milagros del Campín eran simplemente magia o mentira, y una vez más demostrar que para él Dios no existía. El evento inició a las 3 de la tarde y la gente estaba desde por la mañana a las afueras del estadio El Campín esperando que llegara. Todo el día estuvo, digamos que despejado, y cuando la gente empezó a ingresar por esas puertas que ustedes están viendo al lado de allá, no sé si eran así en ese entonces, era 1973. Todo esto está completamente moderno y ahora lo van a modernizar mucho más. Pero imagínense, todo esto antes eran potreros. La gente aquí llena de ilusión ingresando por este lugar, esperando adentro en las graderías, donde pudieran acomodarse. Realmente ya era una cuestión de llegar a acomodarse, buscar el mejor sitio para esperar al boliviano, a Ruibal. Y una vez el boliviano llega, toda la gente impactada. En estos eventos, cuando se mueve tanta fe, pues la gente lo único que hace es reaccionar de una manera tan emocionante que la emoción a uno se le desborda en llanto, y hay personas que se desmayaban. Si se desmayan viendo a cualquier cantante, ¿por qué no se van a desmayar a alguien que de verdad podría, según la fe de ellos en ese momento, podría curarlos de alguna enfermedad que no tenía cura para la ciencia médica? Entonces digamos que la energía estaba muy arriba, la fe, la esperanza estaba supremamente por el cielo, y pues cuando llega este señor a saludar a la gente, todo el mundo se desbordó. Pero no solamente se trataba de llorar y la fe, empezó a caer truenos, lluvia, una tempestad, como si estuviera también planeado que el clima cambiara de repente, y eso no detuvo a la gente. Al contrario, la gente pensaba que estaba lloviendo bendición sobre las personas que estaban aquí, y Ruibal lo único que hizo fue levantar su rostro al cielo, decir: Señor, tú sabes que muy pronto voy a partir de esta ciudad, muéstrales su poder. E inmediatamente agachó su rostro contra el micrófono, puso sus manos sobre el atril. El atril, para los que no saben dónde se pone la Biblia, eso era lo único que había sobre el escenario. Las puso, cerró sus ojos y pronunciando unas palabras para él, haciendo oraciones que solamente él sabía, lo único que se le escuchó decir fue: muéstrales su poder, enséñales la capacidad que tienes para hacer milagros. Y de repente, lejos, alguien gritó: estoy curado. Luego al otro lado: estoy curado. Y la emoción empezó a ser totalmente inmediata, porque ya las personas empezaban a decir: aleluya, me curé, ya no tengo que utilizar estas muletas, no podía caminar, ahora me levanto de la silla de ruedas y camino. Y así, realmente, como les dije, en un abrir y cerrar de ojos, las personas ya estaban totalmente sanadas. Cuando Julio César llegó a Bogotá, se estaba hospedando en la casa del padre García Herreros, y hasta ese lugar llegaban periodistas para cuestionarlo, para preguntarle cosas sobre su trabajo. Pues el trabajo del periodista realmente pienso que es eso: cuestionar diferentes teorías de cualquier tema, y que todas las personas tengan en sus manos bastantes herramientas para tomar una decisión, que ellos mismos crean en lo que quieran creer. Pues hasta allá llegaron y le empezaron a hacer las siguientes preguntas: ¿usted hace milagros? Me voy a acercar un poquito más para que les pueda leer mejor. ¿Usted hace milagros?, le preguntó un periodista, y él le dijo: aclaremos lo que está sucediendo. Yo recibí de Cristo el don de la curación, pero no soy quien cura. Yo predico y el Señor es quien confirma mis oraciones. Él es el que hace milagros. Ahora, esto no es psicología, es la fe del Señor. Mi trabajo es predicar. Yo nunca he dicho que hago milagros. En Colombia ha habido de todo. Ahora en Medellín una ciega volvió a ver y un señor con elefantitis se levantó. Otra de las preguntas que le hicieron fue que si solamente las personas con fe podían ser curadas,
o que cualquier persona tenía derecho a acceder a estos servicios celestiales. Y pues sencillamente él contestó que no, que cualquier persona podía tener un milagro en su vida porque todas las personas somos hijos del mismo Creador y que por ese motivo Dios o el Creador, como Padre de absolutamente todos los seres humanos, tienen el regalo del milagro. Luego de presentarse aquí en el estadio, él no solamente estuvo en este lugar, estaba investigando, pero la información está bien escondida. Al parecer también estuvo en el Simón Bolívar y en la Plaza de Bolívar. Pero lo más seguro es que luego de aquí se fue para pues no el mismo día, unos días después se fue a dar una rueda de prensa en los potreros de Palo Quemado, donde hoy entonces están los juzgados, bueno, todo eso antes era potrero. Y hasta allá llegó. La rueda de prensa que él iba a dar estaba prevista para aproximadamente 3.000 personas, pero la cifra superó las 10.000 personas que llegaron hasta allá nuevamente a esperar que su vida se curara. Y en ese momento, pues, la revista, los periódicos necesitaban enviar periodistas críticos y tal vez ateos que no, como dicen popularmente, no tragara entero y no se dejara convencer de pronto de un sermón, de unas lindas palabras, de que tal vez los milagros eran obra del cielo. Bueno, en fin, en este caso les voy a contar sobre el periodista Darío Silva Silva, un huilense que para ese entonces tenía 35 años, era ateo de la revista Cromos y todos sus compañeros decían que él no creía en nada, no creía en Dios, no creía en ningún culto, mejor dicho, literal casi que ni en la mamá creía. Entonces lo enviaron a la rueda de prensa para que hiciera preguntas. Se me olvidaba decirles que si alguno conoce a alguna persona que tenga algún testimonio de los milagros que ocurrieron aquí, me lo pueden dejar en los comentarios porque sería muy chévere que todos podamos leer a alguien, un familiar que conozca a otro familiar que tal vez pudo haber sido testigo de un milagro hecho aquí en el Campín. Aquí les muestro una foto en la que los familiares de ese niño, que la mujer tiene abrazada, sufrieron un impacto emocional muy fuerte cuando lo vieron caminar por primera vez. El niño estaba enfermo de poliomielitis, que es una enfermedad causada por un virus que ataca el sistema nervioso y esto afecta la médula espinal y pues provoca una parálisis general en todo el cuerpo permanente y también puede poner en riesgo mortal la vida de la persona que lo padece. Y en esta foto, la foto de las monjas, la del lado izquierdo estaba sorda, recuperó el sentido de la audición totalmente, y la otra mujer con cuello ortopédico tenía lesionada la columna, no podía caminar y en ese momento caminó, movió los brazos ante la multitud y todos también quedaron totalmente sorprendidos y sobre todo la gente que las conocía. La crónica de Silva en Cromos inició de la siguiente manera, pero curiosamente, como embrujados por sus palabras, los concurrentes a cada una de las prédicas se entregaban a las cosas más extrañas. Llantos, desmayos, éxtasis, rasgar de vestiduras y todo porque este predicador conseguía a la vista de la multitud que los sordos oyeran, que los mudos hablaran, que los paralíticos caminaran, que los ciegos vieran. Y en el segundo párrafo empieza a contar algo más preciso. En la carrera octava, número 6943 de Bogotá, María Fernández Ruiz, una niña de 19 años con parálisis al menos de 10 años atrás, arrojó sus muletas y llorando en medio de la sala gritaba: aleluya, aleluya, estoy curada. Curada, el milagro sucedió tras las oraciones de él. Silva quedó profundamente impactado por todo lo que estaba viendo en ese momento, pues como les dije, no tenía cómo demostrar que lo que estaba pasando realmente era obra de magia o que tenía explicación alguna. Quedó tan impactado que decidió entregar su vida y hoy en día es director de la iglesia cristiana Sobre la Roca, Casa Sobre la Roca, no lo recuerdo muy bien, me dejan abajo en los comentarios el nombre de la iglesia. Es director actualmente él desde hace muchos años y entregó su vida a Dios y a predicar todo su testimonio. El lunes 19 de noviembre de 1973, bajo el título 15.000 bogotanos rezaron bajo la lluvia, el cronista Germán Castro Caicedo, que para ese entonces era un periodista al cual no se le podía poner en duda absolutamente nada de lo que dijera, su rigor periodístico por mostrar la verdad ante los ojos de la sociedad era bastante alto y pues nadie ponía en duda lo que Germán Castro Caicedo publicara, porque era como el periodista número 1 del periódico El Tiempo. Y él
hizo una crónica bastante detallada sobre todo lo que estaba pasando en el Estadio del Campín. Mientras tanto, Gonzalo Arango, el ateo, escribió tiempo después, es que se las tengo que mostrar para que vean que todo esto es real, hizo público el testimonio de su fe el 17 de noviembre de 1973. Este es el pedacito que sacó en el periódico El Tiempo, donde dice: diré solo que creí, que fui abrumado por la evidencia, mudos que hablaban, sordos que oían, paralíticos que andaban, ciegos que veían. Yo no me curé, pero creí. La fe no es abstracta ni metafísica. Fe es la energía que produce el milagro. Fe es la energía que produce el milagro sin necesidad, lo que entiendo, lo que él quería decir era que sin necesidad de estar en una iglesia o pertenecer a algún culto, alguna sociedad, no sé, pero esa fue la conclusión que él sacó y desde ese entonces empezó su vida a cambiar bastante. Arango murió en el año 1976 cuando tenía 45 años en un accidente automovilístico. El padre Rafael García Herreros murió en 1992, pero eso no es lo más impactante de eso. Bueno, sí. Eso lo que les estoy contando es triste. No quiero quitarle el valor a las otras vidas, pero me voy a acomodar para contarles lo que pasó. Ok, aquí estoy mejor. Cali, Colombia. En ese entonces era conocida como la capital a nivel mundial, la capital de la droga. La DEA la había denominado de esa manera porque en su foco con el cartel que manejaba todo este tráfico de estupefacientes, pues ya lo hacían a nivel mundial, tenían todo el control. Para esa época la violencia parecía incrementar bastante y en ese momento la iglesia se vio en medio de una violencia terrible entre los cabecillas de cada cartel, de cada organización. La iglesia no se salvaba de absolutamente nada. Siempre quería intervenir en estos asuntos para darle un poquito de paz, de tranquilidad a todos sus habitantes, pero por ser intermediario terminaba como una víctima más. Devolvámonos un poco al año 1978, cuando Julio Ruibal y su esposa Ruth decidieron llegar a Cali porque en una de sus oraciones, ayunos o meditación, como lo queramos llamar, Julio sintió la necesidad de llegar hasta Cali. No sabía el motivo, pero cuando llegó a la ciudad se dio cuenta que todas las iglesias, sea católica, cristiana, cualquier religión que existiera dentro de Cali, estaban totalmente separadas. Si eran pastores cristianos, entre ellos estaban separados. Si eran sacerdotes católicos, entre ellos mismos también estaban separados. No existía una unión. A lo que Julio llegó e intentó hacer diferentes campañas, reuniones para que los sacerdotes, pastores y todos los líderes de las iglesias intentaran unirse, pero su plan no daba resultado. Todos los pastores, sacerdotes lo criticaban, la comunidad también empezó a criticarlo porque pensaban que estaba haciendo algo ilógico y que no se podía juntar este con este porque se formaba un revuelto de creencias. Él decidió decir como, no puedo, me voy de Cali, aquí todo el mundo está dividido, hasta luego, pero antes de irse en otra oración dijo como, si me voy de Cali, estoy aportando a la desunión, estoy aportando a la desigualdad entre las personas que habitan este lugar, así que si Dios me mandó para aquí, debo cumplir mi misión y tengo que seguir perseverando. Y Julio decidió pues finalmente quedarse en Cali. En medio del transcurso de su trabajo se dio cuenta que las ciudades, y más cuando estaban dirigidas por los capos de la estaban totalmente dominadas por el ocultismo, el esoterismo y toda la magia negra. Ustedes saben, yo de hecho ya les hablé en un video sobre la magia negra, blanca, el tipo de cruces en medio de estas bandas, en esta guerra, en esta violencia. Si ustedes lo quieren ver, por aquí se los voy a dejar arriba. Pero él también se dio cuenta que todas las personas creían realmente en demonios, en brujas, iban a hacer rezos, tenían diferentes rituales y ninguno acudía a Dios. Claramente esto era muy frustrante, pero él nunca se retiró de su labor. Y desde el año 1978, cuando llegó a Cali, hasta el año 1995, lograron celebrar por primera vez un
llamémoslo como un evento de oración reuniendo a todas las religiones, no importaba en qué creyeran, pero la idea era que todos tuvieran la misma unión y pues que pensaran que Dios era solamente uno y esto los hacía hermanos. Básicamente en este evento se pidió por la paz. En Cali, como era una época tan violenta, en el 93, 94, 95, todos estos años fueron terribles, pues digamos que habían bastantes homicidios los fines de semana sobre todo, y se aproximaba un total de 10 a 16 homicidios en esos años, prácticamente cada fin de semana, y pues entre semana era 1 hasta 3 homicidios diarios. Y luego de que hicieron el evento, justamente la fecha exacta se las debo porque la busqué por todos los lados, fui a la biblioteca, a la hemeroteca y no encontré la fecha exacta en la que se celebró esa primera reunión del 95, pero ocurrió algo que hizo que todos los sacerdotes pastores se unieran mucho más y dijeran: aquí hay resultado. 48 horas después o 2 días después del evento no se había presentado ningún homicidio, nada. Cali, luego de tantos años, había pasado al menos 2 días tranquilos, sin ninguna novedad o sin que alguien perdiera la vida por cualquier motivo. Desde que se hizo esta primera reunión pasaron 6 meses, la reunión se hizo en enero y en junio la policía había capturado a 6 cabecillas del cartel. Eran 7, faltaba solamente 1. Esto era otro motivo para que la gente dijera: la oración sirve, el amor, la unión y sobre todo la fe. Todo parecía estar saliendo a la perfección, pero finalizando el mes de junio y empezando el mes de julio, Ruibal empezó a tener inconvenientes con un vecino donde él estaba viviendo. Resulta que el vecino le estaba reclamando una parte de la propiedad como si fuera de él y esto lo tenía muy alterado. Ruibal intentaba mediar con él, pero pues este señor no tenía como la disposición, él quería sus exigencias, que todo lo que le estaba diciendo se hiciera realidad. Ruibal lo único que hizo fue entrar en un periodo de oración para preguntarle a Dios qué debía hacer con este señor, con este problema, y este hombre lo amenazó de muerte, le dijo que si no le daba lo que él estaba pidiendo, pues claramente iba a atentar contra su vida. Ruibal lo único que hizo fue entrar en oración donde, según su esposa, dice que Dios le dijo que este hombre le iba a hacer bastante daño, pero que este daño iba a valer la pena, pues se iba a completar la misión que había llegado a hacer a Cali y era unir a todos en oración. Ruibal, en medio de esa oración y conflicto, siguió asistiendo a sus reuniones con los demás pastores, haciendo sus eventos, y en una de esas reuniones tenía que asistir a una iglesia donde algunos colegas lo estaban esperando. Él decidió bajarse del carro. 2 hombres lo estaban esperando en la puerta de la iglesia. Él no tenía ni idea y tampoco andaba desconfiado, pensando que en algún momento alguien le quería hacer pues algún daño. Y estos hombres, sin mediar palabra, sin perder un segundo, le quitaron la vida. Nadie lo creía. ¿Quién quería hacerle daño al milagroso? Porque a Ruibal, si lo único que estaba haciendo era unir a las personas, entregar un mensaje de amor, tolerancia, respeto y todo lo que significaba pues ser tolerantes, en pocas palabras. Existen varias versiones, una que fue el vecino que les comenté, otra que los cabecillas pues se dieron cuenta del poder que estaba teniendo este pastor en la ciudad y estaba logrando convencer que los que tenían de pronto algún pacto para ayudar al tema del tráfico pues dijeran que eso estaba mal, que se convirtieran, que los entregaran a la policía. Veían a Ruibal como un enemigo principal, pues estaba logrando que la gente abriera los ojos y se diera cuenta que este negocio no dejaba absolutamente nada bueno y que la gente despertara y tal vez en algún punto se rebelara, los entregara, los pusiera en un mayor peligro. Cientos de personas asistieron a su funeral. Las personas finalmente dicen que Ruibal falleció a causa de su fe,
pues realmente en cualquiera de los dos escenarios él no buscaba venganza, él no buscaba de pronto defenderse, cuidarse de algún daño que le pudieran hacer, él solamente entraba en oración, pedía respuestas y de la misma manera actuaba. El apóstol de los Andes, con su muerte logró unir a muchas personas, pastores que no se hablaban con otros por diferencias, sacerdotes que no les caía nada bien una persona, llegaron hasta el funeral, todos se abrazaban y en el funeral se hizo como un tipo de evento donde las personas prometieron no volverse a separar y ante todo tener una figura de fe unida sin importar cualquier creencia. Esto lo hizo Ruibal y sí, Dios le entregó su mensaje, sí tenía razón. Luego de ahí empezó Cali a volver a surgir.